¿Qué tal? Estamos ya en el nuevo año, en 2024. Empezamos el año, empezamos otro video. Ahora vamos a ver la parte de estructuras. Son datos, por supuesto, ya vamos avanzando, ¿no es cierto? Vamos a compartir la pantalla. Ahí está la pantalla compartida y vemos la teoría de estructuras, ¿no es cierto? Vemos acá que nos muestra cómo, bueno, en inglés dice que a veces se llaman récord también, pero en castellano se llama estructuras y los campos son field o campos, ¿no es cierto? Cada uno de los campitos que tiene una estructura dentro, que es un objeto, por supuesto, nos permite agrupar datos de diferentes tipos. Arrays, habíamos visto que los arrays eran todos, por ejemplo, si un array de enteros, eran todos enteros los campos. Si es un array de caracteres, todos caracteres, o sea, no podía haber diferentes tipos de datos dentro de un array. Siempre es una agrupación de de los mismos tipos de datos, un array de cierto tipo de datos. Mientras que la estructura es un objeto que como que puede tener diferentes tipos de datos, ¿no es cierto? Vemos que acá está cómo se define, o sea, se define la estructura con la palabra struct primero, después el identificador, el nombre, por ejemplo, acá vemos un ejemplo, ¿no es cierto? Struct, el nombre, por ejemplo, el nombre de persona, es el tipo, el nombre de la estructura, el identificador. Después, entre llaves, los campos que tiene, vemos que acá tiene un campo, un array de caracteres de 65 caracteres llamado nombre, otro array de caracteres llamado dirección de 65. De 65 los dos iguales pueden coincidir o no, puede ser uno más grande, otro más chico, esto es de casualidad, no es que tienen que ser los arrays del mismo tamaño. O sea, acá se puede poner cualquier cosa. Y acá un entero que es el año de nacimiento, ¿no es cierto? Eso es lo que nos dice. Y después acá entre opcionales vemos que está entre entre corchetes, esos son opcionales, se pueden directamente definir porque esto de estructura va a ser como si fuera un tipo de datos. O sea, yo estoy creando algo que es un modelo, como un tipo de datos. Yo digo persona, bueno, es similar, tengo que asimilarlo, que puede ser como si fuera un integer o un char, es persona, un tipo de datos tal cual como esos. Como eso, es lo único que está definido para mi programa o dentro si es global, estará definido para todo mi programa, no fuera de mi programa, ¿no es cierto? Pero yo, por ejemplo, puedo acá definir un objeto de esta estructura persona, que le pongo nombre fulanito y lo pongo acá mismo, o si no, también se puede hacer de la forma tradicional, como yo hago int data, y digo que la variable data del tipo int, también puedo pues, escribir menganito, o sea, persona menganito, y eso va a hacer que menganito sea del tipo persona. Y va a tener todos los mismos campos, todos los mismos que tiene los tipos de fulanito, exactamente igual. Bueno, es en el interior de estructuras. Bueno, también C++ permite incluir funciones en el interior de estructuras. Entonces, lo mismo, esto también ocurre con las clases, ¿no? Esta característica que se usa casi exclusivamente en las clases, como veremos más adelante, también se puede usar en las estructuras. De hecho, en C++ la diferencia entre estructuras y clases son muy tenues. Realmente, una clase, pues después cuando veamos clases más adelante, vamos a ver que a bajo nivel una clase y una estructura es casi lo mismo. Bueno, dos funciones muy particulares son la de inicialización o constructor y el destructor, ¿no es cierto? Que es una función de inicialización que se llama cuando cada vez que se crea un objeto de esa estructura, se va a llamar a la función de inicialización o constructor, y cuando se destruye se llama directamente a la función destructor. Vemos acá, por ejemplo, el constructor, esta función punto, o sea, esta estructura se llama punto, y aparte tiene un constructor que cuando vos creás este punto 1, punto 2, que son objetos de ese tipo, se va a llamar a esta función punto siempre y va a setear estas dos variables, x igual a 0 y igual a 0. O sea que este es el código del constructor que está en una sola línea porque es muy sencillo, ¿no? Esta función punto. También hay otra forma que es, por ejemplo, hacer una declaración sola acá y no poner el código, digamos, el código no lo ponemos y hacemos la definición afuera. Vemos que en ese caso, fuera de la misma estructura, para definir punto, tenemos que hacer, en ese caso, esta nomenclatura que sería punto, doble dos puntos y el llamado a la función. Esto, el doble dos puntos, significa
que es una función que pertenece acá dentro a la estructura punto, ¿no? Este doble dos puntitos es esta función, o método vendría a ser, que pertenece a la estructura punto. Es la forma de llamarlo desde fuera, ¿no es cierto? Cada vez que se genere uno, cada vez que se cree una, o se instancie, o se cree un objeto nuevo de esta estructura punto, siempre se va a llamar al constructor y se va a definir x igual a 0 y igual a 0. Bueno, después ya vamos a, léanselo todo, no vamos a hacer tanto inicialización, asignación, cómo se asignan. Bueno, por supuesto con el puntito, ya lo vimos. Si tenemos una estructura punto, en este caso, y tiene campo x, y, bueno, en este caso vemos que dentro del main a punto 1, el campo x de punto 1 de este objeto punto 1 que es del tipo punto, se le asigna 10 y al punto 1 de i se le asigna 2. Y después se hace que punto 2 sea igual a punto 1. Bueno, en ese caso se igualarán todos los campos. Eh, bueno, tiene acá varios ejemplos. Array de estructuras. Bueno, por supuesto puede haber array de estructuras. Vos podés crear una estructura y acá, digamos, después de definirlo, vas a poner que este plantilla no solamente es del tipo persona, sino que es un array de personas. O sea que plantilla 200 sería un array de 200 objetos del tipo plantilla, ¿no es cierto? Que se vería así de esta forma. Bueno, por supuesto que también se puede acceder de la misma forma que un array, si queremos imprimir cualquier cosa del objeto, por ejemplo, 43, esto es un array, o sea que, por ejemplo, el 43 es un objeto del tipo plantilla, y a ese objeto le hacemos punto, dirección, alguno de los campos, y por supuesto vamos a imprimir el campo, el valor que tenga el campo dirección del objeto 43, ¿no es cierto?, de plantilla 43. O sea, en este caso, cada uno de las plantillas no van a tener un nombre diferente, sino que se van a tener que llamar a través del subíndice, ¿no? Dentro del array. Bueno, se puede asignar también plantilla de 0 igual a plantilla de 99, o sea, datos de un elemento se lo pueden pasar a otro perfectamente. Después puede haber estructuras anidadas también, hay una estructura, acá hay otra estructura, y se puede poner que dentro de una estructura haya otra estructura. Vemos que acá hay otra estructura dentro de esta estructura, hay otra dentro de esta estructura ST persona, hay ST nombre, otra una dentro de la otra, y a la vez de que se define, también acá se crea un objeto nombre completo que, aparte de ser del tipo ST nombre, va a pertenecer o sea, ST nombre va a pertenecer a ST persona. O sea, cuando lo llamemos de afuera, vamos a tener que llamarlo como cualquier campito fuera cuando lo llamamos de afuera, se utiliza el doble dos puntos, ST persona, doble dos puntos, ST nombre, y dentro de ST nombre, alguno de los campos que tiene. Por ejemplo, eh, acá declaramos un objeto del tipo ST nombre. Vemos, o sea, esta estructura ST nombre se le va a tener un objeto del tipo nombre auxiliar. ST nombre, por supuesto, pertenece a ST persona, o sea que hay que definirlo así. Y este es el tipo y este es el objeto. Y por supuesto, este nombre auxiliar, después podré llamar también a nombre auxiliar y tendrá los campos de este nombre, apellido, los que están acá adentro. Bueno, estructuras anónimas son las que carecen de identificador. Bueno, una estructura anónima que no tiene identificador. En este caso vemos que hay una estructura, pero acá no tiene nombre. O sea, struct, perfecto. Vemos que para acceder a los campos X e Y de estructura se usa la misma forma que para el campo Z, o sea que anónima de X, Y y Z, estos, por más que estén dentro de una estructura, se acceden de la misma forma que el que está fuera de la estructura esta, ¿no es cierto? X, Y y Z es anónima de X, anónima de Y, anónima de Z. Bueno, muy bien. Bueno, size_of, se calcula el espacio de memoria necesario para almacenar una estructura. El size_of de una estructura tiene que sumar todos los tamaños de cada uno de los campos, si es un array, lo que tenga, y te va a dar el tamaño de todos los campos. O sea, por ejemplo,
una estructura que tiene un int, un char, y en total acá te va mostrando ejemplos de esta estructura A que tiene todos estos tipos, esta estructura B, y ahí te imprime los tamaños de cada una porque hace la suma de todos los size, ¿no es cierto? Tamaño de int, tamaño de char, tamaño de estructura A, tamaño de estructura B. Bueno, después, bueno, también tenemos campos de bits. Esto también lo pueden ir viendo, o sea que son eh, empaquetar cada uno de los campos en el interior de valores enteros usando bloques o subconjuntos de bits para cada campo. O sea que en realidad esto lo que tiene, el largo de esto va a ser la cantidad de bits. Vemos que tiene bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5, bit 6, bit 7. O sea que cada uno está tocando un bit de un valor que puede ser un the word completo, y esto lo que hace es setear cada uno de los bits como campos diferentes, o sea, los bits de un valor mayor, puede ser un the word, un qword, ¿no es cierto? Bueno, eso también lo pueden ver. Y después ya vamos a los ejemplos, ¿no? Que eso lo vamos a ver los ejemplos que están acá, los vamos a ver la parte que viene. Bueno, acá hice un ejemplito sencillo antes de hacer los ejemplos que tiene la página, que son bastante largos, ahí tiene varias cosas. Hice un ejemplito, eh, donde acá vamos a ver una estructura, en la que usa el mismo, estructura persona, que está definida acá, y dos objetos, fulanito y sutanito, que están creados globales al estar acá en la parte fuera de todas las funciones. Los objetos estos, fulanito y sutanito, son del tipo persona, tienen estos campos, todo, pero son globales. Y después acá, bueno, hay una variable suma, que en realidad no se usa. Vemos que está acá, pero no se usa. La suma es, pero hace la suma, así que eso no la está usando. Después tenemos esta variable menganito, que es exactamente igual a estas, del mismo tipo persona, que se pueden, por supuesto, persona pasa a ser dentro de esta función, al ser global, pasa a ser un tipo, como si fuera un tipo de datos, tal cual como entero, ¿ven? Que es esta suma del tipo entero, y menganito es del tipo persona, ¿no es cierto? En este caso. Y menganito tiene, por supuesto, todos los campos que corresponden a cualquiera de estos objetos personas, tanto fulanito, sutanito y menganito, se le pueden asignar menganito punto. Si yo escribo menganito punto, me sale la opción, o cualquiera de estos objetos. Vemos que pongo menganito, aprieto punto y me salen las opciones para ponerle, digamos, para elegir uno de los campos, ¿no es cierto? Bueno, vemos que tiene un campo nombre, que es un array de caracteres de 65, otra dirección, que también tiene 65, de casualidad, podría ser diferente también, porque un array son diferentes tipos de datos, los campos son todos diferentes, pueden ser distintos, pueden ser iguales, no hay ninguna restricción, y los tamaños también. Y un entero, que es el año de nacimiento. Vemos que acá setea el año de nacimiento de Menganito, poniendo Menganito punto año de nacimiento, 1991, y fulanito punto año de nacimiento, 1990. Después imprime con count, ingresa a dirección de fulanito y la ingresa. Vemos que la ingresa con getLine, que lo que hace es ingresar una línea hasta que uno apriete enter, o sea, varios caracteres. Y eso lo va a guardar en este array de caracteres, ¿no? Es fulanito dirección con un máximo de 65 caracteres. Y lo mismo, dirección de Menganito, lo guarda en Menganito dirección con un máximo de 65. Acá la única diferencia que fulanito y menganito son diferentes en el sentido de que fulanito es global, o sea que todo lo que se vaya copiando, aparte de ser global la estructura, estas variables son globales, y todo lo que se copie va a estar el espacio reservado en la sección data, ¿no? Que es la parte donde se reserva para las variables globales. Y entonces ahí se va a copiar la string de fulanito que corresponde al array de caracteres que corresponde a dirección. El de Menganito, en cambio, va a estar acá en el stack, ¿no? Va a ser una parte reservada del stack. Ahí se va a copiar esta dirección. Después las imprime con count, y después eh, imprime también el año de nacimiento de fulanito. Vemos que imprime el año de nacimiento de fulanito. Imprime estas tres cosas. Y después imprime la suma de los 2 años de nacimiento. El de fulanito y el de menganito, los suma y los imprime. Vemos que es muy simple. El código es para
tener un primer acercamiento a las estructuras. Sabemos que las estructuras, lo mismo que las clases, a bajo nivel, si no tenés símbolos, a veces se complica un poco, pero bueno, en este caso por ahora tenemos símbolos, así que acá la abrimos y vemos, por supuesto, acá, vemos acá esta Barbie 8, a ver qué es. Vamos a fijarnos qué es. Acá se la suma, vemos que agarra el año de nacimiento, lo suma y los guarda en esta variable suma. Y la suma es, y imprime el valor de variable B8. O sea que utiliza la suma es, en vez de hacer esto, directamente lo guarda la suma, la guarda en la variable suma y imprime la variable suma. Bueno, la utiliza. Ya que está, la utiliza. Vemos que acá imprime el entero. Este barbe 8. O sea que acá podemos ponerle suma. Vemos que suma. Acá es un The Word. Entonces no hay problema. Bueno, entonces acá vemos que reserva el espacio en el stack de 8. O sea que acá arriba, en D8 va a estar los 4 keywords del Shadow Space. Los ponemos acá, los 4. Vemos que solamente tiene el Shadow Space, no reserva para quinto, sexto, séptimo argumento, porque las llamadas que tiene no lo utilizan. Después tiene un word de la variable suma. Después acá tiene espacio para alinear. Después tiene menganito del tipo persona, o sea que el tipo persona ocupa 88 bytes, porque tiene todos estos, ¿no? El array de caracteres de 65, otro array de caracteres 65, el nombre, la dirección, y el año de nacimiento de un word, y estos 2 bytes para alinearlo a 4, como está en la definición de la estructura que puso el compilador. Entonces esto, como queda desalineado, le mete estos 2 para que quede alineado. Bueno, entonces acá adentro vemos que empieza en A8 y acá sigue en 20, o sea que todo está metido acá adentro, ¿no? O sea, estos 88 bytes están acá, 20 más A8, 20 más 88 a 8, o sea que esto ocupa 88 bytes. Y después el bar 18, que seguramente debe ser la cookie. Claro, esta es la cookie de seguridad. La guardamos acá, cookie de seguridad. Y acá vemos que guarda el año de nacimiento, 1991, 1992, 1990, lo guarda acá en el stack, porque menganito año de nacimiento está en el stack. Recordemos que menganito es una variable en el stack, y los campos están todos acá adentro, así que esto pertenece al stack. Y esta persona fulanito, en cambio fulanito vemos que es global, está en la sección data, como habíamos dicho, y ahí adentro va a guardar el 1990 dentro del campo que está reservado en la sección data, el 1990, después ahora lo vamos a trasear. Bueno, acá lo mismo, vemos que hace count de ingresa a dirección de fulanito, y acá está sincronizado, sí. Vemos que después hace getLine para ingresar una línea, o sea, de varios caracteres hasta que aprieta Enter. Bueno, por supuesto, hace sing, sing es la clase que utiliza, y lo guarda en fulanito dirección con un máximo de 65. Acá lo mismo, ¿no? Vemos que es máximo de 65, R8, RDX es donde lo va a guardar, fulanito dirección, en la sección data, acá dentro de fulanito, esta dirección, y hace sing, por supuesto, de eso y lo guarda ahí, ¿no? Que es lo que está acá. Después ingresa a dirección de menganito, lo mismo. Vemos que acá está menganito dirección, el máximo 65, este 41 es 65, ¿no? Acá está. Y por supuesto hace sing, ¿no es cierto? Y lo guarda ahí. Y después se empieza a imprimir. La dirección de fulanito es, y hace count. Vemos la dirección de fulanito, primero hace count con esta string, después imprime fulanito dirección para la dirección de fulanito, y después fulanito dirección, después hace el endl, la dirección de menganito, imprime, después imprime menganito dirección, y después hace endl, y después el año de nacimiento de fulanito es, y llama imprime el año de nacimiento con el count, imprime el año de nacimiento. O sea que imprime esas cosas. Y después hace la suma, acá hace el endl, ¿no? Y después la suma, menganito año de nacimiento más fulanito año de nacimiento, lo guarda en suma, y vemos que
llama de vuelta a count para hacer la suma es, imprime la suma es, y después de eso ya hace el count de la variable suma. O sea que utiliza la variable suma, que el código no la usaba, pero acá la usa. O sea, en el código directamente se evitaba usar suma, directamente se hacía acá implícitamente, pero el compilador, como estaba reservada, directamente lo, digamos, la suma se la asignó ahí a la variable esa que estaba ahí al cohete. Y después imprime eso. Bueno, vamos a ver ahora reverseando, vamos a ver debugueando, perdón. Vamos a ver que es lo mismo. Pongamos local Windows Debugger. Bueno, entonces ahora va a ejecutar el prólogo. Vemos que ahora RCP queda terminando en 0, o sea que ya quedó, digamos, en el valor que va a tener durante toda esta función. Ahí guarda la cookie, RAX, la guarda la cookie que es random, en el valor cookie. El año de nacimiento está en el stack, en 1991, lo ejecutamos y va a quedar ahí en el stack, 1991, que es este valor, ¿no? 7C7 en decimales 1991. Eso está en el stack, B5, CF0, 9914, RCP, el inicio del stack es B5, C0, FF860, o sea que este está un poco más abajo, 914 por acá. Acá lo vemos, 914 por acá. Está un poquito más abajo del inicio del stack. Bueno, seguimos. Después imprime ingresa a dirección de fulanito, hace count, ingresa a dirección de fulanito, ahí llama count y lo va a imprimir. Ahora después va a hacer sin a fulanito dirección, o sea que ahí esto está todavía todo vacío en la memoria, pero ahora lo vamos a ingresar. Vemos que queda ahí esperando y tipeamos, qué sé yo, dirección de fulanito Callao 2020. Y apretó Enter y ahora en fulanito dirección quedó Callao 2020, ¿no? Que acá quedó así, pero se puede, digamos, tenés que, para poder verlo, tenés que, acá está, apretamos A y vemos Callao 2020. Decimos U para un definir y definimos el array solamente, total, es lo mismo. Bueno, ingresamos a la dirección de Menganito, Menganito dirección, hace sin, y ahí queda esperando para Junín 21, 23, qué sé yo, ponemos ahí. Y ahí entra y ahora está lo mismo en la dirección de fulanito, está, la acaba de meter, muy bien, dirección de fulanito. Y ahora la dirección de Menganito es, imprime, va a imprimir. La dirección de Menganito es, la dirección de fulanito es, ya la imprimió, cayó 2020. La dirección de Menganito es, la dirección de fulanito es, lo imprime, la dirección de Menganito es, lo imprime. Y después el año de nacimiento de fulanito y lo imprime, ¿no es cierto? También acá en el int, lo imprime, lo que vimos, 1990. Después hace la suma, vemos que toma el valor este, que acá está así suelto, pero es el valor que tiene en la sección data el campo suma. Lo mueve a RCX, lo suma con EAX que tiene el otro, 7C6, 7C7. EAX es el año de nacimiento que lo lee del stack, de Menganito, año de nacimiento del stack, y lo guarda ahí en suma. Y después imprime, la suma es, y vuelve a levantar el valor ese de suma, y lo imprime. Bueno, me había quedado acá que no me mostraba que era fulanito año de nacimiento porque yo había un definido la estructura, ¿no es cierto? Entonces cuando la definí, no me quedó como tipo estructura y me quedó apuntando a cualquier lado. Pero si voy de vuelta al inicio donde está la dirección y pongo struct bar para que me cree una estructura ahí embebida y elijo persona, entonces cuando elijo eso, se vuelve a asignar como tipo persona y me vuelve a aparecer acá que es fulanito de nacimiento, que es lo que suma, ¿no es cierto? Bueno, creo que es un ejemplito sencillo para empezar. Por supuesto, cuando no tengamos símbolos se va a complicar, ya lo voy avisando. Estas cosas se complican, lo mismo que clase cuando no tenemos símbolos.
acá cuando no tenés símbolos, la ayuda que tenés del decompilador es más o menos relativa, tenés que trabajar para poder hacerlo, o sea, la ayuda existe, pero vos tenés que ayudar, tenés que complementar con algo para que te termine de ayudar el decompilador. Bueno, vamos a dejar de compartir. Stop share. Dejamos de compartir. Bueno, espero que hayan pasado bien el inicio de año, que empiecen bien el año y nos vemos el próximo video con ya los ejercicios de estructuras que están ahí en la parte teórica. Chao.